El marco teórico es el paso siguiente a la formulación del proyecto. Está conformado por las teorías, estudios y antecedentes que se refieren a un problema en general. Los pasos para elaborar el marco teórico son: se debe consultar en la literatura y demás documentos pertinentes para el problema a investigar. Esto se puede encontrar en base de datos o en motores de búsqueda. Las características que presenta un marco teórico son: una teoría completamente desarrollada, si existen varias teorías que apliquen al problema a realizar, y si hay generalizaciones empíricas, o si solamente existen algunos estudios del tema sin ser demostrados. Partiendo de allí, empezará nuestro marco teórico. Las plantas hidroeléctricas son en su mayoría viables, pero al igual que en muchos otros proyectos es necesario hacer estudios de impacto ambiental. Puede que en la parte ambiental sean favorables, pero en el ámbito social puede ser más dañino que provechoso, al igual que en el sector económico. En los estudios que se han realizado sobre esas plantas, se ha llegado a la conclusión de que en su mayoría los resultados que arrojaron fueron positivos, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la zona y evitando muchas emergencias en la parte ambiental. También se logró demostrar que, a pesar de que estas parecen un problema y un daño al medio ambiente, casi siempre son la solución para evitar gran cantidad de emergencias que pueden afectar a la población y a la flora y a la fauna que viven en sus alrededores. Son conjunto de obras destinadas para convertir la energía cinética y la energía potencial del agua en energía utilizada, como es la electricidad. Esta transformación se realiza gracias a la acción del agua, que le ejerce una fuerza a la turbina hidráulica, y esta genera un movimiento rotatorio que genera electricidad. El objetivo de una planta hidroeléctrica es proporcionar electricidad tanto a comunidades, a empresas, a poblaciones que requieran de este servicio, y también regular el caudal de las cuencas. También para prevenir inundaciones, sequías, y es utilizada el agua para el riego. Las dos características principales de una planta hidroeléctrica son: la primera es el potencial, que está en función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y el nivel medio de las aguas. Estas están debajo de la planta y del caudal máximo turbinable. La segunda característica es la energía garantizada en un lapso de tiempo determinado, aproximadamente de un año. El objetivo del artículo es la oposición de la construcción del proyecto Hidrótopo sobre el río Topo. La metodología se basa en el estudio del impacto ambiental de la empresa Entix para la construcción, el estudio y la recolección de datos sobre los ecosistemas en el río Topo, y comparar el proyecto con el proyecto BABA por el coordinador de movimientos sociales opuestos del proyecto, Germán Jacome. Los estudios mostraron que en el río Topo no hay especies endémicas que estén en peligro de extinción o amenazadas, pero el biólogo Louis Joss dice que el río Topo está ubicado en un corredor ecológico. También el Fondo Mundial de la Vida Silvestre dice que hay extraordinaria biodiversidad. También el proyecto Baba se lleva el 80% del agua del río Baba. Esto causa un desequilibrio ambiental, perdiendo gran biomasa del río y pues sus especies pertenecientes. Como conclusión, el proyecto del hidrótopo no fue aprobado, ya que causa un gran impacto negativo
sobre los ecosistemas, y no solo sobre esos ecosistemas, sino sobre la población de vanos, ya que ellos expresan que los extranjeros no van a ver las plantas hidroeléctricas o los proyectos realizados, sino también los paisajes naturales. Este artículo es identificar los impactos ambientales y sociales que generan las grandes hidroeléctricas del país. La metodología de este proyecto se realizó en 3 partes. La primera parte fue la revisión documental, donde se actuó la cartografía para identificar los impactos ambientales y sociales de la zona. Por otra parte también se procesó la información y por último se analizó, identificando los impactos ambientales y sociales que se encontraban en las licencias ambientales que se les presentaban a las diferentes personas. Los resultados se dieron en dos, en impactos previstos y en impactos generados. En ambos casos afectó la cobertura vegetal, el cambio del ciclo del suelo, el desplazamiento de la fauna y la afectación del hábitat. Otro caso también afectó es la movilización social, ya que las centrales hidroeléctricas demandan una gran extensión de terrenos. Esto causa que la sociedad se tenga que desplazar y también por el llenado de sus embalses, que genera gran extensión. Como conclusión, las operaciones de impacto ambiental tienen que prevenir malas afectaciones que se va a llevar a cabo en la comunidad o en el ecosistema. Se tiene que trabajar tanto en la etapa de operación con construcción como en la etapa final de la central hidroeléctrica para que haya más revisión y control sobre esto. El objetivo es identificar los impactos que producen las plantas hidroeléctricas sobre la flora y la fauna en Alejandría, Antioquia. El área de estudio consta de 125.7 kilómetros cuadrados con una altitud de 1.650 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima templado y una temperatura de 20 grados centígrados. En el sitio se tomaron muestras in situ de las plantas. El método a utilizar fue una herborización que se realizó en la Universidad de Antioquia con sus respectivas técnicas. Los materiales y equipos fueron GPS, cinta mecánica, lienzos, tijeras podadoras, formularios y demás papelería para las labores. Esta investigación dio como resultados que se encontraron vegetaciones secundarias como lo son árboles, pastos y cultivos, una composición florística de 44 morfoespecies y 22 familias botánicas. Se encontró una especie amenazada que es el gallinazo y un índice de densidad del 12,94%. A las conclusiones que se llegaron con los estudios fueron que las plantas son ambientalmente limpias siempre y cuando se haga previamente un estudio de evaluación de impacto ambiental, y que los impactos más significativos que se presentaron fue la remoción de la capa superficial del suelo. El objetivo de ese artículo es mostrar la inconformidad que tienen los indígenas ante la construcción de una planta hidroeléctrica y sus impactos que tiene sobre su terreno. El estudio está basado en medir los factores negativos que causan las plantas hidroeléctricas sobre el terreno de las comunidades indígenas. Los resultados de la metodología anterior fue que la implementación de un embalse de 772 kilómetros cuadrados y una caída de 35,9 metros. La hidroeléctrica inunda aproximadamente unos 330 kilómetros cúbicos y una aldea de 178 habitantes. La obra fue postergada por cuestiones de permiso ambiental. También el sociólogo Mauricio Torres de la Universidad Federal del Oeste dice que la implementación generaría la muerte del río y provocaría la pérdida de la cobertura vegetal y la fauna que está en ella. El objetivo de este artículo es conocer el impacto que genera la construcción de la hidroeléctrica en Ituango.
La metodología que se realizó para esta investigación fue de tipo exploratoria, donde se analizará el comportamiento de la población acerca de la construcción de esta hidroeléctrica y los impactos socioeconómicos que se generen en esta. Se decidió aplicar la herramienta de la entrevista para conocer los impactos que más genera la construcción de esta hidroeléctrica, donde se podrán analizar lo que afecta a la sociedad y poder analizar y dar resultados a las afectaciones que conlleva esto. Los resultados mostraron que para el proyecto de la comunidad de Ituango el impacto fue positivo, ya que mejoraron la calidad de vida, hubieron más empleos, el pueblo no estaba marginado y hubieron más vías. Por esta razón se decía que mejoró la calidad de vida. El proyecto de Ituango, para concluir fue de gran impacto positivo, ya que dejó un pueblo que era olvidado y marginado por la violencia a un pueblo que ya es muy productivo y la calidad de todas las personas aumentó significativamente. Los objetivos de este artículo son identificar los impactos ambientales a nivel territorial. Los materiales y métodos son los siguientes. En primera instancia, se van a detectar los impactos ambientales que son denunciados por las ONGs y los cuales fueron provocados por empresas privadas. Se analizaron cada una de las regiones dividido en comunas para valorar los conflictos ambientales que se provocan en cada una de ellas. En segunda instancia, se construyó un índice sintético utilizando una información proveniente de la encuesta CACEIR. Y finalmente, ambos insumos fueron integrados en un sistema SIG de un formato vectorial. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. La vulnerabilidad más alta se presenta en la parte sur y zona central del país. El 46,97% de las comunas presentan una vulnerabilidad alta. La mayoría de esos impactos están ligados a las actividades mineras, industriales y agroindustriales. Las conclusiones obtenidas fueron que la mayoría de esos proyectos fueron elaborados sin su respectivo estudio de impacto ambiental y por lo tanto casi la mitad del país presenta una alta vulnerabilidad ambiental. El objetivo de este artículo es optimizar el recurso hídrico de una cuenca, de un río, para la implementación de una planta hidroeléctrica y también optimizar los ingresos de la planta hidroeléctrica. La metodología es realizar un modelo de simulación planteado por Monte Calvo, pero este va a ser desarrollado bajo cualquier técnica de optimización estocástico, pero debe llevar los siguientes insumos. Una serie hidrológica, modelo de optimización determinístico, restricciones planteadas del modelo determinístico y un estudio de confiabilidad. Lo más importante es aprovechar el fenómeno de la niña para inundar los embalses y así producir energía. Los resultados del modelo que se planteó fue lograr un control sobre de la inundación del embalse, sin necesidad del uso de un recurso natural, pues como es el agua, o de extraer este recurso de las cuencas, de los ríos. También se demostró que los días y los metros cúbicos son directamente proporcionales, es decir, que a medida en que vayan pasando los días, pues los metros cúbicos de agua se van aumentando. En la parte de los resultados falló algo que fue la confiabilidad, ya que a medida que van pasando los días la confiabilidad va variando. Esto indica que el modelo no puede dar buenos resultados. Las conclusiones sacadas después de todos los estudios realizados fue que el modelo analizado arroja una señal de cambiar el propósito de los embalses de las plantas hidroeléctricas, ya que durante la temporada de lluvias pues se aprovecha ese efecto climático para inundar los embalses y pues no tener que malgastar el agua. Anteriormente habíamos dicho que en los resultados la confiabilidad había fallado, ya que varía,
pero se demostró que si la confiabilidad está monitoreada de forma puntual y constantemente, entonces el modelo puede funcionar correctamente. El objetivo de este artículo es implementar un instrumento de apoyo que nos ayude a identificar los impactos ambientales y también sus correspondientes mitigaciones. La metodología que se implementará en este artículo se llevará a cabo en 3 pasos. Primeramente, se hará la revisión de actividades donde podremos identificar algunos tipos de impactos ambientales. Por otra parte, también se tiene que revisar la bibliografía donde estén expuestos los casos de impactos ambientales en esta zona. Y la otra parte es los estados de los impactos ambientales, cómo está la zona y el territorio, para poder saber sobre qué trabajar. Como resultados en este proyecto, después del estudio de impacto ambiental, se encontraron los siguientes impactos: alteración de la comunidad de fauna terrestre, pérdida de fauna nativa, alteraciones de las costumbres en comunidades cercanas, alteración de valor paisajístico y cambio del uso del suelo. Como conclusiones en este proyecto, podemos identificar que los impactos ambientales se presentan mayormente durante la etapa de construcción de estas. Los impactos tienen una probabilidad de ocurrencia muy alta, pero también tienen la posibilidad de ser reversibles. Los objetivos de este artículo son realizar el estudio de impacto ambiental para la ejecución de la primera fase del proyecto de aguas para riego y consumo humano de Cantón Pamampiro. La metodología a realizar fue: el área de estudio se encuentra en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica de Cayambe. Se recopiló información de campo y de laboratorios correspondientes a los medios abióticos, bióticos, paisajísticas, socioculturales y económicos. Los materiales utilizados fueron GPS, cartas topográficas, mapas temáticos, cámaras fotográficas, computadores y binoculares. Los resultados arrojados fueron que el caudal promedio es de 88.74 litros por segundo. La flora encontrada en el sitio dio como resultado 149 individuos. En la fauna, 17 especies de mamíferos, 12 de aves y una especie de peces. Las conclusiones generadas fueron que los impactos ambientales negativos y positivos están distribuidos equitativamente, lo que quiere decir que los impactos negativos se verán compensados por los positivos. Entonces el proyecto es viable ya que no representa ningún peligro para el medio ambiente.